Para estas dos nuevas ideas usaremos alguna tela que se estire. Para el primer turbante diadema, que por cierto es uno de los más fáciles, ya lo verán, usaré un polo que ya no use. Pero antes te recomiendo que antes de coser tu propio turbante o diadema, coloques la tela alrededor de tu cabeza para cerciorarte que no te ajuste mucho y te quede bien, ya que hay telas que estiran más que otras. En este caso yo corté un rectángulo de 72 centímetros de largo aproximadamente por 20 centímetros de ancho. Lo doblaremos de esta manera para luego coser, dejando la cara bonita por dentro. Ya cosida, voltearemos la tela. Y colocaremos la línea de costura al centro. Haremos un nudo de esta forma en uno de los extremos. Luego uniremos los dos extremos, colocando las líneas juntas. Y coseremos. Puedes hacer una costura recta o lo puedes coser de esta manera para que tenga mejor acabado. Vamos cosiendo de esta forma, rotando la tela hasta que ya no podamos coser más. Para luego hacer un punto invisible. Ahora solo correremos el nudo donde está la línea de costura para taparla y ya lo tendremos. Para el segundo turbante diadema, cortaremos dos rectángulos de tela que se estire. El primer rectángulo, que es para el turbante, será la medida del contorno de nuestra cabeza por 20 centímetros de ancho más 1 centímetro de costura. Y para el lazo, 65 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho. El rectángulo para el turbante lo doblaremos por la mitad de esta forma. Y coseremos. Ya cosido, lo doblaremos de esta manera. Y luego coseremos. Vamos jalando la tela para ir avanzando. Solo dejaremos 3 a 4 centímetros sin costura para poder voltear por ahí la tela. Luego haremos un punto invisible y ya tendremos la primera parte. Para el lazo doblaremos el rectángulo de esta forma y coseremos todo el largo. Voltearemos la tela. Ahora tenemos como un tubo. Lo colocaremos al centro del turbante. Justo donde se ven las líneas de costura, y haremos un nudo simple.
así. Luego, para unir los dos extremos del lazo, lo coseremos, pero por debajo del nudo, de esta manera, para que la costura quede abajo del nudo. Lo coseremos como hicimos con el primer turbante. Haremos otro nudo de esta manera, formando así el lazo. Y ya lo tendremos. No sé si me expliqué bien cómo debemos coser, pero aquí lo trataré de explicar mejor. Al momento de unir los dos extremos del lazo, lo coseremos colocando los lados del lazo por debajo del nudo, para que quede la costura por abajo. Es muy importante esto, ya que hará que el lazo quede parado y no se vean dos nudos, sino solo uno. Espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda, no dudes en hacérmela. Si te gustó el video, no te olvides de darle like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún video más. Nos vemos la próxima semana con nuevo video. ¡Adiós!